Vamos a recibir a continuación en nuestra segunda entrevista a la, habitualmente, subsecretaria de Relaciones Exteriores, en este momento ministra de Relaciones Exteriores en ejercicio, canciller en ejercicio, Valeria Zuccasi. Valeria, bienvenida, buen día. Bueno, buenos días, un gusto. Hay una cantidad de cosas para conversar. Sí. De hecho, yo decía recién que en este momento, si los horarios se cumplen, está comenzando la cumbre de presidentes del Mercosur en Buenos Aires con el presidente Orsi presente. Ahí está, así empezando ahora. La vas a tener que ver en diferido. En diferido. Ahí estamos está. Acostumbrados. Valoramos especialmente la presencia a esta hora porque más allá de que hay una división de tareas claramente, el canciller Mario Lubetkin está por ahí, evidentemente es una instancia importante. Sí, claro, claro. Y sabés que además para mí son temas que, dada mi proyección profesional, son los temas que también siempre me tiran. Así claro, que obviamente que mi mente está en parte del tiempo allá también, viendo lo que pasa. Antes de pasar a ese capítulo, que más adelante lo abordaremos, a veces desde el periodismo, cuando se dan instancias así, miramos mucho, además de lo que se dice, con ese lenguaje diplomático, sí, aunque a veces se rompe en la forma, sí, ¿no? Pero que bueno, que puede resultar lejano para quienes no son personas expertas. También las gestualidades, ¿no? Y a veces les damos mucha importancia. Es verdad, si se sonríen, se dan la mano, exacto, se abrazan, se miran de lejos. ¿Hay que mirar tanto eso? Lo que pasa es que ellos saben que lo estás mirando, entonces también juegan mucho con eso. Yo siempre parto de la base, me pasa lo mismo a veces cuando voy al Parlamento, viste que a veces tenemos esa sensación de que los partidos no se hablan, se pelean y vemos un poco lo gestual y después cuando se cierran y se apagan las cámaras está todo el mundo a los abrazos, a los besos, eso es muy uruguayo. Entonces yo creo que también en el Mercosur hay algo de esa uruguayés y que puede haber ciertos gestos que son para la tribuna, hablando mal y pronto, y hay otros que fuera de cámaras muestran una sintonía, una cercanía y hasta cierto cariño, te diría muchas veces, entre las autoridades del Mercosur. Bueno, dejamos ese adelanto a cuenta, además, ya volveremos a ese tema, pero hace bien poco, el 24 de junio, se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia y ayer hubo un acto oficial en Uruguay del que participaste. Sí. Sos mujer y aparte en este momento canciller en ejercicio. ¿Por qué es importante conmemorar ese Día Internacional? El hecho ya de que las Naciones Unidas hayan decidido celebrar un Día de la Mujer en la Diplomacia demuestra que de alguna forma es un área poco visibilizada, es un área en donde hay debes importantes de los países. Ponete a pensar que, yo ayer lo decía, ¿no? El 50% del servicio exterior, de la diplomacia uruguaya son mujeres. Y sin embargo, cuando pensamos en lo que la gente imagina cuando le hablas de diplomáticos, tiende a ser más bien masculinizado. Y en otros países es mucho peor, porque no tienen el 50% de las mujeres, son grupos mucho más pequeños, les cuesta más hacer la carrera y el trabajo cotidiano de las mujeres a veces no es el que se ve. ¿Por qué? Porque capaz que cuando mirás las fotos y mirás las grandes jerarquías ves varones y lo que no sabés es que atrás había un grupo de 10 mujeres que son las que estuvieron haciendo todo el trabajo, preparando los discursos, preparando los informes, pero que en el momento de brillar, vamos a decirle, se ve mucho menos y eso en Uruguay todavía increíblemente nos sigue pasando. Ayer anunciaste, mientras se desarrolló esta actividad, que se activó, porque ya existía, pero bueno, esto le da una nueva presencia pública, la Red de Mujeres Uruguayas Diplomáticas por la Igualdad de Género. ¿Qué problemas puntuales, más allá del que recién describiste, hay en el mundo diplomático cuando se es mujer? ¿O qué problemas se afrontan, además de ese quedar en ocasiones relegadas a segundas líneas o a tareas que no tienen notoriedad pública? Tiene que ver mucho con las dificultades que enfrentan las mujeres en el ámbito profesional, independientemente de la diplomacia, pero tiene sus particularidades. Vos pensás que la diplomacia implica que estás 2 años en Montevideo y 5 años cumpliendo funciones en el exterior. Y cuando te vas al exterior te llevas a toda tu familia, o si tu familia no te quiere seguir, rompes en muchos casos una familia, pero los hijos tienden a seguir a las madres, ¿no? Es ese concepto que lamentablemente los cuidados siguen estando mayoritariamente a cargo de las madres. Entonces, ese movimiento, ese desplazamiento al exterior tiene consecuencias diferentes sobre las mujeres que sobre los varones. ¿Eso significa que las mujeres no podemos hacer diplomacia? No, desde ningún punto de vista, pero sí significa que la carrera tiene que considerar que tal vez ciertas mujeres necesiten estar más cerca de Uruguay para no romper una familia, o que tienen que tener ciertas facilidades porque si están solas a cargo de sus hijos en el exterior y uno de los chiquilines o una de las chiquinas se enferma y tenés que salir corriendo y tenés que salir de una reunión, bueno, lo tenés que hacer. No podés estar pendiente a veces de un celular si estás en licencia por maternidad, y eso increíblemente todavía nos pasó hace unos años, ¿no? Que dicen, no, bueno, pero hasta de licencia podés atender tu teléfono y vos estás encargándote de una criatura recién nacida. Hay un elemento todavía de cultura y de lo que es la mujer y sobre todo
embarazo, la maternidad dentro de profesiones tan exigentes como la nuestra, que hay que discutir, que hay que hablar y que hay que analizar cómo ayudar para que no se le haga tan difícil a las mujeres y a las madres ser parte de esta carrera que las necesita. También mencionaste la problemática que se da por la conformación en términos de género de los tribunales de evaluación en la carrera diplomática. Totalmente desesperante. Y ¿sabés que lo peor de todo es que la gente tiende a no ver esas cosas? Y a mí me pasaba conversar siendo representante siendo representantes de la Asociación de Funcionarios e ir a esos tribunales, y me tocaba hablar con chiquilinas jovencitas que venían de la universidad a dar el concurso de ingreso a la Cancillería por primera vez y me decían: ¿por qué son solo hombres los que están sentados en el tribunal? Y porque el tribunal representa las jerarquías de la Cancillería. Es decir, que si la Cancillería tiene jerarquías masculinizadas, el tribunal, por extensión, también es masculinizado. Y eso impacta, porque no es lo mismo. Vos pensás, si vos tenés 22, 23, 24 años, si te estás sentando ante un tribunal por primera vez y te encontrás un montón de señores de 70 años o de 65 años, con cara de muy serios, mirándote y evaluándote, no es lo mismo que si tenés una representación más ajustada de lo que es hoy el Servicio Exterior Uruguayo, que hay gente de todas las edades, hay mujeres, hay varones. Es distinto, ¿no? Entonces, eso lo estamos tratando de cambiar para asegurarnos que cuando te sentás delante de un tribunal, mitad mujeres, mitad varones. Tu visita coincide, como decíamos al comienzo, con una semana muy intensa de la agenda, para empezar, del presidente Orsi, que justamente explica, entre otras cosas, que en este momento seas la ministra en ejercicio. Orsi ya estuvo en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo Sostenible, organizada por la ONU, que se desarrolló en Sevilla, España, entre el 28 de junio y el 1 de julio, o sea, hace 2 días. Ahora está en Buenos Aires, a donde llegó ayer. En este momento, en Argentina, entonces, participa de la sesión plenaria de los presidentes de los estados parte del Mercosur y estados asociados, y desde mañana, como si todo esto fuera poco, y hasta el lunes 7 de julio, semana que viene, va a estar en la 17ª cumbre de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y mucho más y ahora. Más, y más. Pero bueno, ahí están los países en los que generalmente se piensa primero que esto se va a desarrollar el 5 y el 6 de julio, o sea, durante el fin de semana, yendo por partes, porque hay mucho para decir ahí, ¿no? Ya que hablamos del Mercosur y lo dejamos pendiente, lo retomamos rápido. Ayer, en este contexto de cumbre del Mercosur, se cerró un acuerdo comercial con el EFTA, que incluye a Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein. ¿Qué implica y qué impactos positivos espera obtener Uruguay a partir de este acuerdo comercial ya cerrado? A ver, primero que nada hay que hacer como un poco de historia y recordar, porque para mí esto es como un déjà vu, ¿no? Estamos en la misma situación que estábamos a mitad de 2019, en donde anunciábamos el cierre de las negociaciones tanto con la Unión Europea como con EFTA. Junio, Unión Europea, agosto con EFTA. Ahora, meses más, meses menos, en diciembre anunciamos el cierre de lo que se reabrió con la Unión Europea, y lo que se anunció ayer es el cierre de lo que se había reabierto con EFTA. Pensemos que los contextos internacionales obviamente cambiaron, se nos vino la pandemia en el medio, no se pudo continuar con todo un trabajo de revisión y de actualización de esos textos que se estaba haciendo, y ahora lo que estamos diciendo es, bueno, se acabó, no más negociación. Eso es el punto número uno, porque a veces la gente no entiende, se firmó, se negoció, se cerró, es lo mismo, es diferente. Bueno, en términos generales es lo mismo que estábamos anunciando en 2019 en cuanto a las oportunidades de acceso. ¿Con respecto al EFTA o al acuerdo con la Unión Europea? Los dos es exactamente la misma lógica. Para Uruguay, los resultados son los mismos. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo cambios de gobierno tanto en Argentina como en Brasil, y a diferencia de lo que sucede en Uruguay, en donde yo diría que a esta altura es una política de Estado, la necesidad de apertura de mercados, en esos dos países hubo cuestionamientos, entonces hubo que renegociar parte de esos acuerdos. Para Uruguay significa la misma cantidad, para ponerlo en términos muy concretos, la misma cantidad de carne, la misma cantidad de lácteos, la misma cantidad de cítricos, la misma cantidad, lo mismo que teníamos en 2019, pero ahora sí el acuerdo de que esto ya no se reabre más, que lo vamos a firmar y que lo vamos a mandar para aprobación del Parlamento. ¿Y qué pasa ahí? Porque los parlamentos son muchos. Son muchos. En el caso de EFTA es maravilloso, porque EFTA se va a comportar de la misma forma que Mercosur, es decir, 4 países del lado del Mercosur, 4 países del lado de EFTA. A medida que vamos aprobándolo de un lado y del otro, entra en vigor. Es decir, que si mañana Suiza lo aprueba y Uruguay también, va a entrar en vigor entre nosotros dos. O si mañana Islandia lo aprueba y Paraguay también, entra entre ellos. Y eso es, la verdad que simplifica bastante más que pensar en todos los parlamentos europeos o el propio Parlamento Europeo, que es una situación un poco más compleja. En términos concretos, ¿qué significa? Con los 2 acuerdos redondeamos el espacio europeo. Finalmente, de una vez por todas,
todo el comercio con Europa, desde el Mercosur, va a tener aranceles cero para muchos productos y cuotas de acceso para los productos que suelen ser más sensibles, que coinciden un poco entre unos y otros, por ejemplo, la carne. Pero a veces no hablamos tanto de EFTA, nos tendemos a concentrar mucho en Europa. ¿Sabés que el 70% más o menos de la carne que compra Noruega es carne uruguaya? Entonces, hay oportunidades. Decirle a nuestros exportadores que van a poder vender con arancel cero lo que ya venden, significa algo así como $3 millones que se dejan de pagar de un día para el otro en términos de aranceles. Esas son las contribuciones de un acuerdo que además, al tener ellos mismos, entre la Unión Europea y EFTA, una circulación muy fluida de bienes y de producción, nosotros tal vez nos podemos insertar en procesos de producción y contribuir con alguno de nuestros insumos, ponele el cuero para algún auto que se produzca en uno de esos países y que circule libremente en Europa. Entonces no se integra realmente a todo ese espacio europeo. Ahora, la ruta, por decirlo de alguna manera, de los acuerdos es de doble mano, ¿no? Es decir, se abren oportunidades, pero también las oportunidades las tienen las contrapartes, digamos, También. y pensar en la Unión Europea. Para empezar, es pensar en una potencia en términos industriales, agrícolas también. Eso nos toca de cerca. Entonces, ¿hay sectores de la producción uruguaya que con derecho pueden sentirse en riesgo en este momento? Yo no sé si en riesgo, pero sí tienen un derecho a tener un cierto miedo, estar un poco asustados por cómo va a impactar. Lo primero que hicimos nosotros durante todo el proceso de la negociación, cuando se retomó con la Unión Europea en 2016 y cuando se inició con EFTA en 2016, fue asegurarnos que aquellos sectores que nosotros sentíamos que podían estar un poquito afectados por una negociación no tuvieran una apertura completa del mercado, sino que nosotros otorgamos cuotas. De la misma forma que a nosotros nos dan una cuota de carne, nosotros damos, por ejemplo, una cuota de lácteos a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque de alguna manera sentimos que abrir la puerta o abrir las compuertas de un día para el otro podría significar que no se inunden de productos. No es así, es una exageración, pero ese es el argumento que muchas veces se utiliza. La forma de controlar que eso no suceda, pero aún así tener un acuerdo, es limitar lo que te pueden vender. ¿La cuota es por bloque, lo hace el Mercosur o es por país? Lo hace el Mercosur. Esa es la excelente pregunta, porque en realidad lo que vemos ahí, las cuotas de la misma forma que te las da la Unión Europea, no cada uno de los países, la da el Mercosur y no cada uno de sus países. Después vamos a tener que conversar entre nosotros qué significa. A los países europeos no les interesa venderle todo a Uruguay. De hecho, el mercado que están mirando es el brasileño principalmente. Pero el mercado brasileño es nuestro mercado para los lácteos. Entonces, a veces no es tanto el impacto que pueda tener en las góndolas de nuestros supermercados, sino el impacto que puede tener la venta de esos productos europeos en el mercado brasileño que quite espacio a los productos uruguayos. Ahí mencionaste el ejemplo que se pone siempre, ¿no? El de los lácteos. Exacto. Para Uruguay muy importantes. En el sector primario, digamos, ya es una actividad, la actividad que se dan los tambos, que emplea más mano de obra que otras, más intensiva. Y luego hay toda una cadena industrial, pensemos en la presencia que tiene Conaprol en todo el país y en el valor agregado que eso supone. Entonces, siempre que se plantea este escenario de eventual acuerdo, posible acuerdo con la Unión Europea, se teme por la pérdida de un espacio significativo, ventas significativas al mercado brasileño. Con Brasil, en esto de que hay que ponerse de acuerdo hacia adentro, ¿cómo están las conversaciones para establecer una cuota que a Uruguay no lo exponga? Recién empezando, y ese es otro gran debe que tenemos. Ahora que se acabó el elemento de la negociación birregional, empieza la negociación a la interna del Mercosur, es decir, cómo vamos a distribuir las cuotas que nos dan para entrar a Europa, también las que nosotros vamos a darle a Europa o a EFTA. Entonces, esa discusión es la que empieza a darse en estos meses, es una discusión tanto o más importante como la que cerramos de nuevo ahora, ya habíamos cerrado en 2019. No hay tantos riesgos en el sentido que son cuotas pequeñas. Si estamos hablando de 10.000 toneladas de leche en polvo, no es una cuota inmensa. ¿Cuánto vende Uruguay a Brasil? El tema es que Uruguay, dependiendo del año, no es tanto la cantidad, sino el porcentaje. Uruguay puede llegar a venderle entre el 70% o el 60% de su producción a Brasil. ¿Cuál es la solución? Bueno, te podrán decir subsidios, te podrás decir... No es eso, porque sabemos que el sector lechero en general y la industria láctea está pasando por un mal momento. La opción es que esto siga. Es decir, si vos empezás y terminás la discusión con abrir el mercado de la Unión Europea y de EFTA, seguramente el sector lácteo te diga, pero a mí no me diste nada. Mientras que si vos seguís agregando mercados y seguís agregando negociaciones, sobre todo en aquellos países que le interesan al sector lácteo, le estás diciendo, mira, puede que capaz que pierdas un poquito de espacio en Brasil, no es lo que parecen dar los números, pero al mismo tiempo te estoy generando oportunidades en otros mercados que hoy no podés entrar porque los aranceles son demasiado altos o tenés competencia que no entra con aranceles. Entonces, para nosotros la lógica también pasa mucho
por el día después. Fantástico, festejamos, nos súper alegramos, nos abrazamos entre todos los que nos seguíamos abrazando en 2019, pero ya acabó esto. Ahora hay que empezar a mirar hacia dónde va el Mercosur y hacia dónde va Uruguay en los próximos meses y años para que por lo menos aquellos sectores que necesitan mercados como el lácteo tengan oportunidades reales de acceder en mejores condiciones. Pasando al sector secundario o industrial, siempre hablando de los eventuales impactos de estos acuerdos con la Unión Europea y el EFTA también, pero sobre todo con la Unión Europea. En los últimos tiempos, pongo o aporto unos números que creo que son significativos. Desde la Confederación de Sindicatos Industriales se han presentado trabajos que hablan de que se han perdido unos 300.000 puestos de trabajo en la industria desde fines de los 80 hasta hoy, o sea, en menos de 40 años, 30 y pico, 40 años. ¿Hay algún otro sector? Corremos por un momento a los lácteos, en el que debe Uruguay tomar precauciones para proteger trabajo industrial. Hay un sector que yo creo que es otro sector que está golpeado ya por otras cuestiones que no tienen nada que ver con la negociación y que hay que mirar con atención porque puede irse para el lado de las oportunidades o para el lado de los desafíos, y es el autopartista y la cadena automotriz en general. Uruguay durante muchos años tuvo industria autopartista que tenía insumos tanto para el sector automotor en general, para la construcción de automóviles en Uruguay como en algunos otros países del Mercosur, sobre todo con Brasil y Argentina, que tienen industrias fuertes. Esos sectores, lo sabemos, lamentablemente han ido perdiendo competitividad, sobre todo en relación a Paraguay. Nos está pasando mucho que haya riesgo de que se nos vaya alguna inversión. Con la Unión Europea tenés dos oportunidades. Una, que es incorporar el sector automotor al Mercosur, que es un sector que estaba excluido, y empezar a generar cadenas de producción en las que Uruguay recupere la producción de algunas pequeñas autopartes para insertarse en una cadena más amplia regional, o que se nos vayan todas para otro país. Ahí es donde la política pública juega un rol enorme, porque si generás una serie de incentivos que atraigan inversiones en el sector autopartista o las mantenga, en el caso que ya estén, podés tener buenas oportunidades a través del acuerdo. Por eso te digo, es un sector que está ahí en el medio, ¿no? Te puede salir bien con las buenas políticas, y en eso estamos trabajando, o se te puede generar un riesgo de que se te siga yendo la industria autopartista para Paraguay, para Brasil o para Argentina. ¿Qué pensás cuando muchas veces se dice que este tipo de acuerdo comercial a un país como Uruguay, con la importancia que tiene el sector primario, pueden llevarlo a primarizar todavía más su economía, es decir, a depender mucho de la venta de materias primas con poco valor agregado o sin? Sabés que eso es bien interesante, porque en realidad si hay algo que estos acuerdos no hacen es facilitarnos la vida para la materia prima. Ojalá, porque cuando vamos a negociar, ¿qué es lo que pide Uruguay? Más carne, más lácteos, y lo pedís, ¿no? Lo pedís con insistencia. Y esos son los productos que te dan más limitado, te los dan a través de cuotas. Sin embargo, tomá la fruta fresca, y dale un paso más, valor agregado, jugos, mermeladas, esencias de frutas, todo eso que viene después de la propia fruta, lo estamos consiguiendo más rápido, que nos lo abran más rápido que la propia fruta. Entonces, en realidad, capaz que la diferencia es que nosotros en la negociación, arancel por arancel, nos damos cuenta que lo que te está generando es la posibilidad de incorporarle valor a tu base agrícola. No nos vamos a sacar la base agrícola de arriba, obviamente, es la competitividad que tiene Uruguay, está en ese sector, pero está generando oportunidades de vender productos que hoy no entran. Entonces, lo bueno de todo esto es que empiezan a aparecer en la agroindustria buenas oportunidades a través de estos acuerdos, porque lo agrícola puro y duro está mucho más protegido que lo agroindustrial. Ahí yo creo que Uruguay tiene que apostar también y generar algunas nuevas oportunidades. Completando la agenda de la semana esta tan intensa del presidente Orsi a nivel internacional, todavía no llegó ese momento, pero en breve se dará ese encuentro con autoridades de los BRICS, con Uruguay presente. Esto será en Brasil. ¿Qué implica en términos de geopolítica y de oportunidades estar en ese ámbito, asistir? Yo creo que es primero una gran oportunidad. Uruguay no es parte hoy por hoy de los ámbitos prioritarios de discusión en donde la geopolítica se analiza. Es decir, nosotros seguimos siendo parte de los organismos internacionales, pero no de estos pequeños grupos de países selectos en base a diferentes parámetros en donde se discute la coyuntura internacional. El hecho de que Brasil haya decidido invitarnos nos da la chance de estar sentados en una misma mesa con las principales potencias del sur global, nos da la chance de tener bilaterales uno a uno con países que si tuviéramos que atraerlos a que vengan a Uruguay es muy complicado porque todo el mundo quiere hablar con ellos, y si nosotros tuviéramos que ir hacia esos países también generaría
todo un trabajo de preparación que es mucho más intenso. Entonces, tener la chance de hablar con India, tener la chance de hablar con Indonesia, tener la chance de hablar con Vietnam, tener la chance de hablar con todos esos países del Asia a donde estamos apuntando y a donde sabemos que nuestra producción debe ir en mejores condiciones, es realmente algo que hay que aprovechar, y yo creo que eso es la intención del presidente con este viaje y con las bilaterales que esperamos que sucedan a los márgenes. O sea, no lo pensemos tanto en ir a sentarse a escuchar discursos. Esto tiene mucho más que ver con lo que pasa en los cuartitos de al lado, en lo que nosotros llamamos en la jerga diplomática el pull aside, es decir, cuando se agarran, se cruzan en un pasillo, se agarran y se ponen a conversar. Eso es lo que realmente importa y pone a Uruguay, sobre todo con un gobierno recién asumido, en el centro de donde están pasando las cosas. ¿Y qué exige políticamente tomar la decisión de estar allí? Que los BRICS en general no sean bien vistos, por decirlo de algún modo, por las sensibilidades políticas asociadas, por ejemplo, al actual gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump, cuando se hacen ciertos razonamientos en términos geopolíticos. Lo bueno es que estás ahí como invitado. En realidad no estás ahí como una manifestación de nada más que me invitó Brasil como mi vecino y como mi socio natural, y voy y converso con el mundo, con países con los que también está conversando Estados Unidos. Yo creo que sería distinto si estuviéramos planteándonos un ingreso a los BRICS, que está muy lejos de lo que se plantea Uruguay. Entonces, esto es ir a un lugar a donde te invitan, y Uruguay en la política exterior siempre ha tenido la lógica de que si te invitan, vas, salvo que te estén invitando a algún lugar en donde estén violando todo el derecho internacional. Puede ser que en el gobierno pasado, puede ser, no, tengo el recuerdo de que el presidente Luis Lacalle Pou decidió no concurrir a un encuentro similar. Claro, muy sobre el final del periodo decidió no ir. ¿Qué visión tenés de esa decisión? Yo soy... por deformación de mi carrera, yo creo que si te invitan en serio tenés que estar. Yo lo vi en muchísimas instancias internacionales. La posibilidad que te da el poder conversar con líderes mundiales para un país pequeño como Uruguay es insustituible. Entonces no la vas a cambiar por ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque ahí está todo el mundo. Entonces la competencia por bilaterales es mucho más grande. Acá es un grupo más reducido de países. Estás al lado, estás en Brasil, y por lo tanto te miran con más atención. Es lo mismo que va a suceder con la COP hacia fin de año, ¿no? de cambio climático. Son otras oportunidades en donde tenés líderes mundiales muy cerca de casa. Conversar con ellos es una oportunidad, yo creo que no hay que desperdiciarla nunca. Pensando, ya que mencioné a Estados Unidos, en lo que sabe o no la Cancillería a esta altura del alcance de las medidas arancelarias anunciadas por Trump, parece mentira, pero ya hace más de 3 meses, el 2 de abril. ¿Se ha avanzado en la obtención de la información clave para entender cómo esto puede impactar en Uruguay? El 12 de abril se publicó en la diaria una entrevista que te hizo Natalia Ual, nuestra compañera, y hablabas de que había todavía mucha incertidumbre cuando ya habían corrido 10 días, por más que ya había gestiones diplomáticas al más alto nivel o a determinados niveles directamente con Estados Unidos para obtener esa información. ¿Qué cambió en estos 3 meses, si cambió algo? Mira, lo que cambió sobre todo es un viaje del ministro O'Donnell con su equipo a Estados Unidos, en donde tuvo la chance de conversar con representantes del Departamento de Estado, de la parte comercial, hace bastante, y ahí por lo menos le sacaron algunas dudas. Una de las preguntas que nos hacíamos nosotros es: ¿este 10% extra de arancel va a aplicar a los productos que nosotros vendemos dentro de cuotas? La respuesta es sí. ¿Eso es bueno o es malo? Perdón. Es malo, obviamente. Es malo, 10 extra. Exacto, 10 es malo en cualquier producto. Todavía nos quedan algunas dudas más sobre el sector forestal, que no sabíamos que estaba excluido, qué iba a pasar. Lo que es cierto es que esta situación es muy cambiante. Todos los días aparece una noticia nueva. Cada paso que da un país tiene una consecuencia sobre la decisión que toma Estados Unidos, y por eso en Uruguay lo estamos manejando con muchísima cautela. El Ministerio de Economía está estudiando también algunos de los planteos que ha hecho Estados Unidos en cuanto a reclamos de prácticas que prefiere que Uruguay modifique. También el Ministerio de Economía está charlando a través de Uruguay 21 mucho con las empresas estadounidenses que están instaladas en Uruguay para ver qué dificultades se encuentran en esta lógica de simplificar la inversión y simplificar la presencia de empresas extranjeras. Entonces se está trabajando de a poquito, con calma. El impacto, por lo menos que nos dice el sector privado, no ha sido tan duro. Siempre teníamos la duda de si esto genera que se pierdan contratos que ya estaban o que se renegocien y demás. No ha tenido ese impacto por el momento, lo que no significa que sea una buena idea. Lo estamos monitoreando, lo vamos a seguir monitoreando en el convencimiento de que esto no es la situación final y que esto puede seguir cambiando permanentemente. Lo único que no hay que hacer es movimientos que generen
respuesta negativa del otro lado, y creo que en eso estamos siendo particularmente cuidadosos. ¿Qué le reclamó Estados Unidos a Uruguay que cambie, guiándome por algo que mencionaste recién? A veces Estados Unidos ni siquiera es que nos reclamó ahí. Estados Unidos hace anualmente informes en los que evalúan el clima de negocios con todos los países del mundo. Y en el caso de Uruguay hay elementos como que, por ejemplo, las medidas de seguridad para traer autos al Uruguay están reconocidas como normas europeas, pero las normas estadounidenses no estaban reconocidas en igualdad de condiciones. Eso fue que en el momento que se armó la norma capaz que no se pensó y se puede solucionar fácil, ¿no? Nadie puede cuestionar la seguridad de los autos estadounidenses. Entonces ese tipo de cosas se puede hacer. Lo otro tiene mucho más que ver con un paquete más grande de facilitación de los negocios, que es un paquete que se está encarando desde el gobierno y que va mucho más a decir cómo le haces la vida más fácil a las empresas dentro de los marcos legales existentes, pero cómo desburocratizás, cómo digitalizás los procesos, cómo los simplificás para que no tengas que hacer el mismo formulario 8 veces para presentar en 5 instituciones distintas. Todo eso increíblemente que va muy en sintonía con lo que se quiere hacer desde la administración, también lo reclaman las empresas estadounidenses. Entonces esa es un poco la línea que estamos trabajando. Cuando hacía bien poco que Trump hizo los anuncios de abril sobre la política arancelaria y se habló de guerra arancelaria y China estaba en plena reacción, en una entrevista en TV Ciudad el canciller Lubetkin destacó que en un encuentro de cancilleres del Mercosur que hubo en aquel momento en Buenos Aires se había resuelto otorgar excepciones a cada país miembro del Mercosur a lo que se define como el arancel externo común, como primera respuesta para tratar de generar algún efecto positivo en un momento de mucha incertidumbre como era aquel en función de esas decisiones de Estados Unidos. Tengo entendido que en la cumbre de presidentes de hoy, eso del Mercosur, la que se desarrolla ahora, eso estaba previsto que fuera abordado y formalizado de algún modo. ¿Puede ser? En realidad ya está acordado, lo acordaron los equipos técnicos hace cuestión de varias semanas ya, lo van a refrendar de alguna manera los cancilleres y los presidentes ahora con su presencia. Pero es diferente, ¿no? Esto no es una respuesta a Estados Unidos. Las excepciones al arancel externo común existen desde siempre, desde que se creó el Mercosur. Cada país tiene un número de excepciones y lo usa como quieren. Hay que tener bien presente que a diferencia de Uruguay, que suele utilizar esas excepciones para bajar el arancel, para poder importar insumos más baratos del resto del mundo, nuestros socios como Brasil y Argentina tienden a usarlas al alza, es decir, lo usan como una herramienta proteccionista. Entonces es bien interesante cómo con este debate se ha dado una lógica distinta de la visión de las excepciones, porque Argentina de alguna forma se plantea utilizarlas para tener un espacio de negociación con Estados Unidos. Tampoco es tan fácil, porque no se puede conceder algo a Estados Unidos y no concedérselo al resto del mundo, lo que generaría un problema a nivel de la Organización Mundial del Comercio. Entonces todavía, si bien se acordó lo de dar estas 50 líneas extra, que es lo que pidió Argentina, y con ciertas condiciones, no puede ser cualquier producto. ¿50 por país? 50 por país. Hay que ver que se suman a las que ya existían, ¿no? No, es bastante más compleja la arquitectura, pero hay que ver también cómo se van a utilizar. Sabemos que Argentina está negociando con Estados Unidos, sabemos que su canciller estuvo ahí hasta hace apenas unos días. Lo que todavía no queda del todo claro es qué es lo que piensa hacer Argentina con esas líneas, ni qué es lo que vamos a hacer todos los demás países. Por último, uno de los temas internacionales más presentes, la situación de Gaza. Hace bien poquito, Cancillería difundió un comunicado en el que, textuales palabras, reitera su seria preocupación por el continuo agravamiento de la crisis humanitaria en esa zona del mundo, donde 100% de la población se encuentra actualmente bajo riesgo de hambruna, y condena el comunicado de Cancillería uruguaya, especialmente los ataques con armas de fuego contra la población civil que se dirige a los centros de distribución de ayuda humanitaria fijados por Israel en territorio palestino, lo que ya da cuenta de una situación bien compleja. ¿Ha ido modificando su postura o agregando al discurso inicial este gobierno nuevos elementos al momento de pronunciarse sobre lo que está pasando en Gaza? Yo creo que sí, porque también tiene que ver con cómo va avanzando o involucionando la situación en Gaza. Es decir, esto es una situación que empeora día a día desde el punto de vista del derecho humanitario. Es una tragedia lo que estamos presenciando, y la Cancillería monitorea en permanencia a través de su Dirección de Derechos Humanos, en la Dirección de Asuntos Políticos, está monitoreando en permanencia lo que sucede, los pronunciamientos internacionales, los pronunciamientos
pronunciamientos a través de las Naciones Unidas. Y este último comunicado para mí es muy relevante porque sucede en un momento en donde hay reportes de cientos de víctimas entre personas que lo único que iban a hacer era buscar comida para sus familias, ¿no? Entre los que hay obviamente mujeres, niños, y es una situación inexcusable. Uruguay tiene una larga tradición a nivel internacional de defensa del derecho internacional, del derecho humanitario, que está basada justamente en la protección de la población civil. Entonces, no pronunciarse con firmeza ante lo que está sucediendo hubiera sido un cambio radical en lo que es la tradición histórica de Uruguay. Nosotros estamos trabajando muchísimo en lo que es también protección de hospitales, protección de escuelas. No son daños colaterales y no son daños que puedan permitirse incluso en una situación de guerra, y por lo tanto yo creo que si se nota una intensidad mayor en la forma en la que se está comunicando, también tiene que ver con que la situación empeora día a día, y eso hay que hacerlo notar. Hablaste recién de los términos usados o de las definiciones en ámbitos internacionales. El digamos, Comité de Derechos Humanos de ONU en su momento dijo que la situación que se daba hace bastante ya, esto no es reciente, pero es sí posterior al 7 a octubre de 2023, en Gaza es consistente con el término genocidio a este momento, porque lamentablemente las muertes allí fueron en aumento. Hay más de 55.000 personas asesinadas por los ataques de Israel, destrucción de infraestructuras, hostigamiento en centros de abastecimiento, como decías. ¿Por qué Uruguay no usa el término genocidio? Yo no creo que no sea un tema de que no lo usemos, no lo vayamos a usar. Es parte del monitoreo que se hace permanentemente en la Cancillería. El término... Y acá viene el purismo de quienes nos dedicamos a esto desde hace décadas. Los términos en derecho internacional tienen un significado y tienen una terminología muy exacta. No los usamos como sinónimos o no los usamos a capricho, dependiendo de si nos gustan más o menos. En el caso de genocidio, y sobre todo a través de la Convención para prevenir, evitar, castigar el genocidio, tiene una configuración específica de situaciones que deben darse que apuntan a querer eliminar completamente y con intención a un tipo de población, ya sea por su etnia, por su ubicación geográfica, por su religión y demás. Lo que estamos haciendo nosotros, como creo que varios países del mundo, es monitoreando lo que está sucediendo y tratando de entender si lo que está sucediendo entra o no entra dentro de esa definición. Los canales para determinar si existe o no y para castigar y condenar un genocidio son muy claros. No hay tampoco lugar a la creatividad. ¿Cuáles son? Existe una convención que establece la configuración de dos elementos, la materialización física, es decir, el ataque sobre un tipo de población, y la intencionalidad de querer hacerlos desaparecer. Esos casos, cuando se dan, la intencionalidad es importante, es decir, tiene que haber alguien que diga, en representación de quien ataca, tiene que haber alguien que diga: yo quiero eliminar a toda esta población. ¿Dónde están, creo, los matices en lo que se está dando a debate internacional? Es que hay quienes entienden, actores y actrices, la verdad que con el mayor de los respetos, porque hay gente que lo que está procurando es la defensa del derecho humano y del derecho a las víctimas. Algunos entienden que eso ya está configurado porque hay ciertos actores israelíes que han manifestado su voluntad de hacer desaparecer al pueblo palestino. Mientras que hay otros, en donde todavía está Uruguay, que entienden que el gobierno de Israel no ha configurado aún esa intención. Ese debate y ese análisis es el que se da en permanencia. Puede haber visiones diferentes, hay debates a la interna de la Cancillería permanentes sobre este tema, que no los voy a contar, pero creo que el presidente y el canciller han sido también muy claros a la hora de decir que lo que sucede es una tragedia, que la muerte de civiles no es algo que Uruguay acepte y que Uruguay condena categóricamente, y que para nosotros en este momento, más allá del cese el fuego y la necesidad de recuperar el diálogo y el debate, la paz es necesaria. Esto ya no entra, no configura dentro de lo que es el derecho de la legítima defensa. Inició como derecho de legítima defensa de Israel luego de unos ataques también terribles que sufrieron en octubre del 2023. Pero el derecho a la legítima defensa tiene un límite que es temporal y que es en la proporcionalidad de la defensa. Estamos ya un poco por fuera hace rato de esa situación, y ahora lo que estamos evaluando con un conjunto de países a nivel internacional es en dónde nos encontramos. El llamado es claro: paz, diálogo y cese del fuego, sobre todo para proteger a la población civil, que nada tiene que ver con los ataques sufridos por Israel y que condena incluso esos ataques. Ahora, ¿tiene sentido que el eventual empleo del término genocidio
esté atado a cuestiones declarativas cuando hay una lógica de los hechos que a veces termina siendo más fuerte o puede parecernos a algunas personas que es así? Yo creo que ahí es donde por ahí la diferencia es desde donde lo ve la gente en la calle, que tiene todo el derecho del mundo a decir que cree que lo que ve es genocidio, y donde lo tenemos que ver quienes nos dedicamos a esto desde la profesión y que tenemos que atenernos a las convenciones internacionales. Las convenciones internacionales, en particular la de genocidio, surge después de la Segunda Guerra Mundial para que no vuelva a suceder lo que le sucedió al pueblo judío. Es decir, que surge desde esa tragedia que vive el pueblo judío durante las guerras, y lo que pretende es un nunca más. Lo que nosotros apostamos en ese momento y a lo que apostamos permanentemente con el derecho internacional es apegarnos a reglas. Y en Uruguay en eso tiene que ser siempre extremadamente apegado a las reglas. Y por eso el análisis es permanente, porque la situación no es estática, cambia. Y si en algún momento cambia para llevarnos a otro tipo de declaración, el presidente, el canciller también se encargarán de mostrar, como han ido mostrando hasta ahora, el incremento de la condena y, si se quiere, la intensidad de la condena, que es cada vez más fuerte. Yo creo que si llega el momento para configurarse lo que internacionalmente consideramos como genocidio, también será la posición de Uruguay. Dos preguntas finales muy concretas sobre este tema. La primera, en las últimas semanas Uruguay expresó la intención de concretar dos iniciativas, si entendí bien, una vinculada a la llegada de personas palestinas que pudieran, justamente en este contexto tan complicado, tener oportunidades aquí, y otra vinculada a que lleguen a Gaza, particularmente alimentos uruguayos. ¿Ha avanzado algo de eso? No, la primera, yo creo que el propio canciller fue claro al decir, es algo que nosotros ofrecimos en el entendido de que justamente lo que a nosotros nos preocupa es que haya un día después para toda la gente que esté atravesando en este momento esa situación. Pero ante la crítica y demás, él mismo dijo, bueno, si no sirve la retiramos, lo que queremos es ayudar. Si no ayuda, no. En cuanto a la ayuda humanitaria, es bastante más complejo, y creo que el último comunicado de la Cancillería en eso es clarísimo. Hoy la ayuda humanitaria no está llegando a través de los órganos de las Naciones Unidas, que son los que tienen la experiencia, la credibilidad, como para que la gente pueda acceder. Los números eran dramáticos. Se hablaba de 4.000 personas que podían morir por falta de agua y por falta de alimentos. Entonces, la urgencia hoy es que llegue la gente acceda a esos alimentos. Uruguay, si existiera y estuviera implementado en su lugar nuevamente un canal de acceso asegurado a Gaza a través de alimentos, obviamente que rápidamente contribuiría con alimentos que puedan ser de necesidad en esa ocasión. Hoy por hoy no parece todavía ser el caso, hay limitantes muy grandes para acceder, y además tenemos este problema de las muertes en los procesos de llegada hacia el alimento que se está otorgando, que no es a través de las Naciones Unidas y de los canales de Naciones Unidas. Entonces yo te diría que está todo muy en suspenso porque no estamos encontrando. La oferta está, la visión humanitaria y de apoyo de Uruguay a la situación siempre va a estar disponible, pero cuando sea efectiva y eficiente. No es una promesa vacía, sino que tiene efecto si realmente sentimos que podemos contribuir en algo a la situación. Para terminar, un tema vinculado del que me parece se habla menos que hace un par de meses. Hace casi 3 meses el canciller declaró en TV Ciudad que estaba esperando un informe técnico para tomar una decisión final con respecto a la conveniencia o no de que permanezca instalada en Jerusalén una oficina que involucra a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. ¿Llegó ese informe? ¿Hay una decisión ya definitiva al respecto? El tema ahora lo está analizando la propia ANI, como corresponde, en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, y entiendo que con Presidencia. Nosotros solamente lo que contribuimos desde la Cancillería es con un informe desde el derecho internacional para entender si una representación de una oficina en una universidad de la ANI planeada para cooperación entre universidades y entre estudiantes era o no era violatorio del derecho internacional y de la obligación de no reconocer Jerusalén como capital. La conclusión que saca ese estudio de la Cancillería es que esto no es violatorio del derecho internacional, lo que no quita después que la decisión sea continuar o no continuar. Esa es una decisión que no toma la Cancillería. Entiendo que la ANI está incluso tratando de entender qué compromisos asumió en su momento con Uruguay. No era del todo claro. Hay un tema de pagos que se hicieron, pero no se recibió nada a cambio de esos pagos, pero todo eso pasó al ámbito natural, que es el de la propia ANI. Valeria Zuccasi, ministra de Relaciones Exteriores en ejercicio, habitualmente subsecretaria de ese ministerio. Muchas gracias por estos minutos, unos cuantos, en la mañana de La Diaria. Un gusto, muchas gracias.